nuestro pie, desde el desierto y el Líbano, o sea que al norte, hasta el gran río Éufrates. Y el río Éufrates está en Irak. La tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, que es el mar de Oriente. O sea, el sol se pone en el Oriente, y entonces estamos hablando de un país que abarcaría desde Irak hasta Israel, hay 1000 kilómetros. Ahora, eso creo que se va a cumplir en el futuro, ya con la Nueva Jerusalén, o cuando realmente ya se establezca la nueva ciudad de Jerusalén. Dice que va a ser en cubo, o sea, va a ser cuadrada. Y son aproximadamente, yo he hecho esos estudios así, es una ciudad aproximadamente que va a medir como 1160 kilómetros son 2000 kilómetros aproximadamente. Del centro de Jerusalén hasta la izquierda llegaría a casi cerca, o tomaría Roma, tomaría una parte de Italia. Por el lado derecho llegaría hasta Irán, Irak. Por el norte llegaría hasta Moscú. Y por el sur llegaría hasta la mitad de África, tomando países de África como Sudán, Egipto, Eritrea, parte de Etiopía. A la izquierda tomaría Libia, hasta ahí, y en línea recta hacia arriba, ahí estaría entonces todo Grecia, queda ahí, toda Turquía quedan los países del norte de Turquía, el Mar Negro, después lo que es en esa zona del Mar Negro que está Georgia, Ucrania, todo eso. O sea, es una ciudad de 1000 kilómetros cuadrados o 1000 kilómetros lineales partiendo de Israel. Esa sería en el futuro la tierra prometida que se le ofrece a Abraham, a Moisés y a todo el pueblo de Israel. En este momento son una mínima expresión que es un país como Olancho de grande, o como Atlántida. Entonces las fronteras actuales son esas, pero las fronteras futuras llegarían lejos. Vamos con otro mensaje. Claro, te informa que se ha acreditado. Muchas gracias. Me mandaron 38 lempiras. Muchas gracias. Esto me va a servir bastante. Aquí hay una recarga de 25 lempiras. Muchas gracias, me va a servir mucho. Me va a servir bastante y le agradezco. Y le pido a todas aquellas personas que si nos pueden cooperar con saldo, claro que sí. Y los otros que no sé si quieren cooperar con Berea, anunciándose aquí o una ofrenda voluntaria, ayúdenme para que el programa siga adelante, porque hay bastantes compromisos. Se los digo que ayuden porque técnicamente el programa es para todos. El programa yo lo dirijo, el dueño es el Señor, pero los beneficiados son todos ustedes. Así de que, no sé, cuando fueran a pagar el recibo de la luz, lo que sobran ahí 3, 4, 5 centavos, 10 centavos que sobraran cada persona que cree en Berea, lo depositaran en el banco y dijera, mire, esta lempira que sobró, deposítala en el banco. Podríamos salir de bastantes deudas que tenemos con el programa y poder ampliar también la cobertura y ampliar tal vez el horario. O sea, hay tantas posibilidades que se podrían generar si usted tuviera el corazón de ayudar a Berea. Hasta este momento llevamos 8 años al aire y el programa, se han hecho las encuestas y ha sido de mucha bendición para miles de personas, especialmente en el conocimiento. Y para este momento yo como pastor no he tenido sueldo, no tengo sueldo como pastor, soy voluntario, sigo trabajando en mi trabajo secular, y para mí ha sido un gozo, una alegría poder hacer un recuento, hacer todo un análisis de todo lo que hemos hecho durante 8 años, y nos llenamos de bastante gozo de poder hacerle útiles al Señor. Así que usted como televidente, ya tenemos algunos hermanos que con todo corazón nos ayudan, pero obviamente que hay mucho más necesidades que cubrir. Si usted realmente tiene el concepto de Berea, que Berea no vende milagros, Berea no ora porque haya visas y que se gane la lotería, no. Berea nunca ha vendido milagros, no ha estado engañando gente, vendiéndoles positivismos engañosos. No, Berea ha sido establecer la palabra tal y como está escrita. Entonces, si usted ha sido uno de los beneficiados, cuando vaya a pagar el recibo de la luz, del agua, del cable, y le sobre una empira, deposito la Berea. Solo llamen y diga, o pongan ahí, pregunten cuál es la cuenta de Berea. Y si todos depositáramos una empira mensual, no solo tendríamos para cubrir los gastos,
sino que podemos bendecir otros proyectos que tenemos en camino, tanto como iglesia como programa. Hay muchos proyectos que por falta de recursos económicos no los implementamos. Les voy a contar uno de los proyectos que he tenido durante los últimos años y ya se los voy a comentar. Quiero contestar esto. Vamos con otro mensaje. A ver, dígame rapidito, por favor. Buenos días. Dígame. Vamos con otro mensaje. ¿Es para este tiempo el diezmo? Designóreme, por favor. Dios le bendiga. Mire, el diezmo es una ley de Moisés para el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento y para el pueblo judío. El diezmo no aplica para la iglesia porque en el Nuevo Testamento que aparece en la iglesia no está el diezmo. Ahora, sí le puedo decir que la persona que tiene voluntad de dar el diezmo, que lo dé. No hay problema, nadie debe estorbar. Si alguien propone en su corazón dar el diezmo, no hay ningún problema. Lo que sí es terminantemente prohibido es que un pastor o una pastora o un líder le diga a la persona que es maldito si no lo da. Eso sí, no lo acepto de nadie. Si alguien le dice que usted es ladrón, que le ha robado a Dios, no es cierto, porque el texto es para el pueblo de Israel, no es para la iglesia. Ahora, si alguien propone en su corazón, es decir, yo voy a cooperar con la iglesia y voy a dar puntualmente el 10% de mi sueldo, es porque él lo propuso en su corazón. No hay ningún problema. Si usted en su corazón dice, bueno, la iglesia necesita recursos, la iglesia tiene que pagar agua, luz, teléfono, la iglesia tiene que pagar el sueldo, los sueldos, hay que pagar una secretaria, un vigilante, el sueldo del pastor. Cuando un pastor trabaja a tiempo completo, obvio que tiene sus gastos, el pastor tiene que comer también, tiene que pagar agua, luz, teléfono, estudios, todo, claro que sí. Entonces la iglesia está obligada a sostener a su pastor. La familia pastoral debe ser sostenida por la iglesia, pero cuando la iglesia no tiene recursos, entonces el pastor simplemente acepta trabajar voluntario. Ese es mi caso, por ejemplo, y hay otros muchos hermanos que trabajan voluntariamente para servir al Señor, y Dios sabrá cómo sostener nuestras familias. Pero ya cuando la población de la iglesia ya crece, que hay bastantes exigencias, el pastor se ve obligado a renunciar a su trabajo secular para atender una iglesia, porque es difícil realmente sostener una iglesia, estar predicando 3-4 veces por semana, visitar enfermos, estar preparando todos los cursos, los discipulados, estar capacitando líderes para los ministerios, damas, caballeros, escuela dominical, alabanza, misiones, intercesión, visita a hospitales, a cárceles. Todo eso es un trabajo enorme. Estar llamando hermanos de que están necesitados de palabra o hermanos que están enfermos. Todo eso requiere gastos, requiere esfuerzo, todas esas cosas. Entonces, un pastor que ya tiene una población mediana ya de arriba de 150, 200 personas, ya no puede trabajar a medio tiempo, no va a darse abasto para su trabajo, para su familia y para la iglesia, no. Se cansa, se vence y posiblemente quede fatigado permanentemente. Es ahí donde se requiere que la iglesia tome una actitud de sostener a su familia pastoral. Entonces, la manera que la Biblia dice sostener y financiar la iglesia en el Nuevo Testamento es la ofrenda voluntaria, que cada quien dé como haya propuesto en su corazón. Eso lo dice el texto. Pero si hay una persona dispuesta en su corazón a decir, no, yo voy a dar el diezmo, es que nace en su corazón. No hay ningún problema. Lo que sí es que jamás permita que le digan ladrón o que le digan que es maldito y que va a ser maldito si no el diezmo. No permita eso porque no es cierto. Buen día. En varias ocasiones miro su programa y siempre enfatiza mucho sobre el tema económico. No, me están preguntando. Y dice, eso deja una rara percepción. Me están preguntando. Las veces que usted ha visto el programa, que yo creo que son pocas veces, usted como que no pone atención. Le estoy diciendo que me están preguntando el tema económico. Y estoy respondiendo al tema económico. Ahora, el tema económico debería estar claro. Y usted ha visto el programa varias veces, pero no, son 8 años de programa.
Y entonces, cuando dice que deja una rara percepción, entonces le pregunto, ¿cómo sostenemos este programa? Obviamente que tiene que ser con los anunciantes o tiene que ser con aportadores. ¿De qué manera se puede sostener este programa para que sea de bendición y sea de enseñanza a muchas personas? De hecho, yo no percibo ninguna ganancia con el programa porque ha sido voluntariado durante los últimos 15 años en diferentes canales de la ciudad. Entonces, la rara percepción suya, pues yo le digo que mejor mire más el programa, y cada vez que se habla del tema económico es para poder llevar mejor material al televidente. Y casi todos los programas se me pregunta a mí qué es la ofrenda, qué es el diezmo, y de eso estamos hablando. Así que su rara percepción, hermano o hermana, mejor analice mejor el programa, analice mejor al pastor Alfredo López, analice Vereda, analice el canal y vea de que todo esto cuesta dinero. Y ese dinero sería injusto que saliera de mi sueldo cuando el beneficiado es el televidente. Así que le invito a que pues, analice de una manera diferente. Bendiciones, pastor. ¿Por qué los pastores dicen que solo diezmando, que si no diezman somos malditos? No es cierto, no es cierto. Leo un texto de Malaquías, pero está mal interpretado ese texto. No es cierto. Usted no es maldito porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted no es maldito. Vamos con otro mensaje. Explíqueme Apocalipsis 12:17. Mira, yo tengo como costumbre no hablar de Apocalipsis porque hay muchos jóvenes y recién convertidos viendo el programa. Pero si no es muy complicado, si no tiene mucha teología, vamos a hablar de él. Si no, hablamos de otros temas. 12:17, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es que estamos hablando de la mujer y el dragón. Entonces es teología que involucra varios elementos de aquel momento, de este momento, involucra momentos desde la creación del mundo, desde la guerra en el cielo. Empieza, este texto involucra desde ese momento, involucra todo lo que es el Antiguo Testamento, también el momento actual que estamos viviendo y el futuro. Entonces no es dar una explicación así de 2 minutos porque es un tema demasiado amplio que tiene que ver con Satanás, con Dios, con los ángeles, con la iglesia, con las plagas de Apocalipsis. Es muy complicado, se ocupa mucho tiempo y no quiero correr el riesgo de ir a confundir personas que nos están observando en este momento y nos están viendo y que yo vaya a ir a causar una confusión. Mejor en privado, si quiere, me llama y podemos hablar ampliamente. Ahora, el tema que estábamos en el principio del programa era que se acercó a mi mesa ayer a pedir una ayuda económica un muchacho que inmediatamente se declaró homosexual, 25, 30 años, y dijo que estaba desahuciado por la sociedad. De hecho, tenía síntomas, los síntomas inmediatos eran de SIDA. Y entonces, con mucho temor, logró colarse en uno de los moles de la ciudad y estaba tratando de conseguir ayuda económica. Se acercó a varias mesas, se le ayudó, se acercó a la mesa donde yo estaba y lo sentamos ahí. Yo estaba con 2 o 3 hermanos más en una clase de Biblia, lo sentamos y él humildemente se sentó a escuchar. Y entonces cuando yo le empecé a preguntar o empecé a conversar con él acerca de si asiste a una iglesia, dice que ha sido muy rechazado por su condición. Entonces se le explicó de que la condición de él, yo le pregunté cuál es. Bueno, a nivel físico me puede ver, me dice. Míreme cómo estoy, un hombre alto, delgado, extremadamente delgado, pálido, sucio, maloliente. Esto es lo que usted mira de mí, y esto soy yo duermo bajo los puentes, y también mi condición homosexual. Y por eso soy rechazado por las iglesias, por la sociedad. Mire, hermano, pero esto se soluciona muy fácil. Usted va y se pega una buena bañada y ahí ya, por lo menos el aspecto de que es maloliente, eso lo solucionamos rápido, fácil. Y hay ropa nueva, porque no tengo ropa, no, la ropa nueva se le consigue, le digo, no hay problema. Lo que me interesa a mí es saber si usted quiere congregarse. Si es que yo me congregaba, me dice, pero
Ya ve, mi preferencia sexual hizo que mucha gente me fuera rechazando hasta que yo renuncié a la iglesia. En ese momento yo me pongo a pensar porque este caso es uno de los muchos que yo he atendido con personas homosexuales de los diferentes, o sea, de los dos sexos. Y lo que se le establece a la persona es que el Señor así lo quiere. O sea, el Señor no va a juzgar su situación. El Señor va a juzgar el corazón y lo que Él quiere hacer con su vida. O sea, nacer de nuevo, esa es toda la base de la salvación, nacer de nuevo. Y entonces, bueno, se le invitó a una iglesia, oramos por él, se le dieron palabras de aliento, y él se fue con un brillo en los ojos. Me gustó. Después de una media hora que se sentó ahí, incluso llegaron el cuerpo de vigilancia, llegaron los guardias y lo iban a sacar, y le dije, no, él está conmigo. Ustedes se extrañaron, no lo creyeron, pero él está sentado en mi mesa y está conmigo. Y yo respondo por él, le dije al guardia, vaya, pues está bien, me dijo. Ya. Y lo dejaron en paz esa media hora que pude escuchar la palabra. Pero el asunto aquí, vámonos puntualmente al asunto, y es que él, por tres aspectos de su vida, se siente marginado. Primero, por su miseria, vive bajo los puentes, anda todo sucio, no tiene nada. Esa es una condición. La segunda condición es que su enfermedad. Y la tercera condición es su preferencia sexual. Entonces, en esas tres condiciones, él se siente totalmente derrotado. Él dice, yo ya llegué al fondo, yo no tengo ya más esperanza. Y eso es la cosa más difícil, darle esperanzas a una persona que vive en ese ambiente. Y yo no quisiera, si yo tuviera dinero, pues, ya les voy a contar uno de mis proyectos que he tenido durante muchos años, que medianamente se ha llegado a realizar en algunos momentos, pero se necesitan muchas cosas a los alrededores. Pero lo interesante, lo que yo le agradezco a Dios es la oportunidad que se me dio de predicar con el ejemplo. Porque tenemos que ser claros, muchas personas predicamos un montón de cosas desde un púlpito, pero cuando nos llega el momento de la realidad, ahí pues ya se nota realmente quién está diciendo un discurso correcto y quién es un discurso así, doble discurso, falso. Entonces, pues oramos por él, y yo todavía antes de acostarme anoche, que me acosté tarde preparando los mensajes de mañana domingo, le recuerdo que mañana domingo tenemos clases, y le recuerdo que hoy en la tarde, tenemos clases. Los líderes los espero hoy, tenemos clases de Biblia. Recuerden, los espero hoy a las 3 de la tarde. No hay feriado para la gente de Vereda, no hay feriado. Hoy a las 3 de la tarde los espero en clase. Y mañana, pues a toda persona que nos quiera visitar, los esperamos mañana en el Centro Comercial Nova, en tercer piso, con la conferencia de mañana. Pues los estamos esperando. En la conferencia de mañana va a estar muy interesante porque trata de Lucas. O sea, los primeros 4 versículos de Lucas capítulo 1. Muchos han querido poner en orden la historia que entre nosotros ha sido ciertísima, tal y como nos la contaron, lo que desde un principio fueron sus ministros. Entonces, sobre ese tema se va a hablar mañana. Entonces, la conferencia de mañana es esa, Lucas. ¿Qué nos enseña Lucas? Como cronista del Nuevo Testamento. Mañana a las 11 de la mañana hay culto normal. Para Vereda no hubo feriado. Voy a contestar unos mensajes. Quiero saber si después del rapto habrá oportunidad de salvación para algunos cristianos. Sí, porque habrá gente que Dios deje aquí predicando. Sí habrá. Fíjese que mi pastor solo el diezmo habla, y solo de diezmo habla, y dice a la gente que no diezma y no ofrenda, va a pasar miseria. ¿Es cierto? No es cierto. Ahora, lo que el texto en el Nuevo Testamento sí dice, y debemos ser responsables con eso, el texto dice que el que siembra escasamente, cosecha escasamente. Eso sí lo dice el texto en el Nuevo Testamento, refiriéndose a la ofrenda. Dice que la ofrenda es voluntaria y que cada quien ve cómo propone en su corazón, ve cómo ha sido prosperado por el Señor. Entonces, si Dios a usted lo ha prosperado en su trabajo, en su negocio, entonces aparte algo para beneficiar a la iglesia, con todos los ministerios que la iglesia tiene. Entonces, pues ahí está, otra vez hablando del tema del dinero, para contestarle a un televidente que dice que hay una percepción muy rara acerca de mí. Hay otra pregunta de dinero y estoy contestándola. Así que
si el pastor dice que usted es maldito porque no diezma, no es cierto. Y que va a ser miserable, no es cierto. Ahora, lo que sí le digo que tiene que tener conciencia de que la iglesia trabaja con recursos. Hay que pagar agua, luz, teléfono, hay que pagar el sueldo del pastor, el sueldo de la secretaria, del vigilante, a pagar la gasolina de los hermanos que llevan y traen instrumentos. Hay tantos, la merienda de los niños, hay tantos gastos, el alquiler de local, todo eso debe salir de la población que es beneficiada con la palabra que el pastor le da. No es cierto y no es correcto que el pastor esté pagando las cuentas de la iglesia. No, el pastor no es el dueño de la iglesia. Hay unos pastores que tenemos que echarnos a los hombros la obra, porque podría ser que tenemos personas ahí que de escasos recursos económicos, que no están trabajando, que no generan ningún ingreso, y obviamente para que no se vayan a ir de la iglesia, de alguna manera el pastor tiene que ver cómo se las arregla para que la iglesia siga. Obviamente que también hay unos duros ahí que quieren comer evangelio y no son capaces de echar un lempira en el ofrendario. Ahí Dios sabrá con ellos. No voy a decir que son malditos porque son el cuerpo de Cristo, simplemente que son negligentes o son tacaños, y estos son de los que siembran escasamente. No esperen una gran cosecha de haber sembrado escasamente, pero no es cierto que usted es maldito si no da dinero, no es cierto. Vamos con otro mensaje. Pastor, anoche había una mujer predicando, dice que el profeta y la Biblia dice que ya no hay profeta. No le entiendo, hermano. Vuélvame a escribir porque está todo enredado ese mensaje. Buen día, pastor. Me hablan desde el progreso y que sí, el programa está llegando bien. Muchas gracias. También un saludo especial para esa zona de ahí a nuestro hermano César Cribas, que es un fiel televidente y al mismo tiempo es una persona muy útil para que la obra del Señor, especialmente Berea, sea subida a internet. Ustedes pueden buscar Berea en YouTube, y ahí está Berea, solo ponen Berea TV, HN, y ahí está Berea. La persona que quiere ver el programa otra vez o salir de algunas dudas, ahí están los programas en YouTube, y es Berea TV HN, ahí lo pueden ver. Vamos con otro mensaje. ¿Aún quién lo eligió de pastor? ¿Aún quién? No entiendo la pregunta. No sé si está hablando en términos generales o acerca de mí. ¿Aún quién? Vuelve a escribirme, por favor, porque no quiero contestar una cosa que no me está preguntando. ¿Debe el músico cobrar en la iglesia? Es que la palabra cobrar no suena fea, pero el texto dice que el obrero es digno de su trabajo. Eso sí dice el texto. Ahora, no se habla de cobrar un sueldo, pero si es músico y trabaja a tiempo completo en la iglesia, es un obrero y hay que pagarle. El músico no es menos que el pastor, o el pastor no es más que el vigilante. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y si una persona tiene el arte de la música y la ha dedicado al Señor, ¿por qué tiene que regalar su trabajo? Yo no entiendo, ¿será que es que ellos no comen también? O cuando se habla de iglesia, muchas personas tienen el concepto de que todo tiene que ser gratis, porque como gratis lo damos, gratis lo recibimos, y porque Dios no cobraba, y porque Dios no iba a comer hamburguesas. Entonces hay una confusión de que el hombre del Señor no tiene que cobrar, pero sí tiene que cobrar un psicólogo, sí un ingeniero, sí un arquitecto, un abogado, un doctor. Ellos que estudian sus oficios seculares sí tienen que cobrar. Y el cristiano no tiene ningún empacho ni le pagar 1000 lempiras a un psicólogo para que le trate de un dolor en la mollera. Pero, ¿y el pastor? El pastor también estudió. Yo llevo 15 años estudiando teología. Y entonces vamos a desmerecer el diploma de pastor, de licenciado en teología, doctorado en teología. Vamos a desmerecer ese título frente a un título de enfermera o a un título de doctor. O sea, ¿qué es más importante, el título de doctor o el título de pastor? Pues obviamente para mucha gente es más importante el título de un médico, de un doctor. Y el título en teología
después de 7 o 8 años estudiando teología, yo llevo 15 años estudiando teología, entonces no vale el título de teología, o no vale los conocimientos de teología. Entonces al pastor hay que darle una ofrenda, y al psicólogo que es profesional hay que pagarle 1000 empiras por hora. Analice, hermano, analice para que tenga una idea más clara acerca de su pregunta. A usted, ¿quién lo eligió pastor? Bien, uno no estudia para pastor. El pastorado es un llamado, no se estudia. Uno estudia teología. Todo lo que es el área de teología, hermenéutica, homilética, exégesis, mayéutica, administración de iglesia, psicología pastoral, eso sí se estudia, eso sí hay que estudiarlo. Entonces, para ser pastor solo se necesitan 3 cosas. En primer lugar, el llamado, que el Espíritu Santo se lo hace entender, se lo hace ver a él, a la persona, y también a la población que lo rodea. Eso es, primero el llamado, segundo es los estudios, y lo tercero es la aceptación de la población que lo rodea. Aceptación es igual como a el respaldo, el apoyo moral, y entonces, si una persona, puedo ser yo, puede ser cualquiera, voy a hablar en términos generales, si tiene el llamado, Dios se lo hace ver. ¿De qué manera? En primer lugar, tiene una claridad mental para exponer, para leer, para entender, para exponer Biblia. En segundo lugar, tiene un gran conocimiento de la naturaleza humana. Tercero, una gran facilidad para aconsejar personas. Una claridad mental de saber exactamente el problema que está pasando un hermano a los alrededores. Otra característica es que se vive, no se predica, se vive el Evangelio, el testimonio intachable, el amor por Dios, por las ovejas, por la obra. Esa persona que tiene todo eso le está diciendo que tiene llamado pastoral. Ahora, cuando ya tiene llamado pastoral, Dios mismo respalda eso y le facilita todos los estudios básicos para comprender la Biblia. Todo lo que es la base de la teología, y la teología muchas veces descansa sobre la cultura general, y entonces Dios le va proveyendo a uno de libros, de material didáctico, de maestros, de oportunidades en colegios, en institutos, en seminarios, para que aprenda en primer lugar lo que es la estructura de la Biblia, la cultura general de la Biblia, geografía, historia, usos, costumbres, lenguajes, cultura general, medios de comunicación, la vida familiar, todo eso que involucra el conocimiento de la palabra. Y uno con gran facilidad lo va aprendiendo, porque el Espíritu le está diciendo que tiene llamado. Después meternos a la teología, toda la teología, lo que tenga que ver con escatología, hermenéutica, homilética, exégesis, doxología, son 16, 17, 20 clases. En mi caso, tengo más clases establecidas, porque la parte que el Señor me ha puesto a trabajar es en lo que es el análisis y comentario, que es una de las zonas más difíciles. El análisis y comentario ya tiene que ver con muchas cosas, desde cultura general hasta psicología pastoral. Y entonces el Señor me ha puesto a trabajar en eso, y yo con todo gusto lo he hecho por amor a la obra. Entonces, una vez que ya tiene los estudios, el Señor mismo le pone en la mente a las personas: ese es pastor, ese es pastor, ese es pastor. Y entonces, a mí se me establece como pastor hace ya 15 años. Desde los primeros 3, 4 meses que estaba en la iglesia, a los 3 meses ya vi mis primeros frutos para el Señor. 3 meses tenía de haberme convertido al Evangelio, y ya manejé una maratón de 3 días para colectar fondos para una señora que en un incendio se le murió un niño y quedó en la calle. Y yo pedí permiso: pastor, ¿puedo hacer una? Dele, me dijo. Y me pusieron 20 voluntarios, y durante 2 días conseguimos arriba de 40,000 empiras en víveres, y se le donó a esta persona a nombre de la iglesia. Ya en los primeros 3 meses, como cristiano, yo estaba dando frutos. Y desde ese momento ya la gente vio mi liderazgo. Y yo empecé a esforzarme a estudiar. Con el poco sueldo que yo en ese momento, los pocos ahorros que tenía, lo primero que hice fue comprarme una Biblia de estudio, un portavoz Holman, y a estudiar. 3 horas diarias estudiando los últimos 15 años. Calcule entonces. Entra a una iglesia y se me ve automáticamente como líder, paso a otra iglesia, se me ve como líder, en la tercera iglesia ya se me establece y se me da un carnet pastoral, y si su pregunta es esa, pues esa es. Se me establece y se me da un carnet pastoral que lo tengo guardado con mucho cariño, y para mí fue una buena experiencia. Después el Señor me llamó hace más de 20, 30 años a televisión,
pero ya me establecí un programa de televisión que se llama Alfa Beta Gamma, Cultura Bíblica General, en CCI Channel. Después, en otro canal, un programa que se llamaba Nacaralicia, que era Verdad y Conocimiento, lo mismo. Y hace 8 años, Honduras abre las puertas para que Berea sea una realidad hasta el día de hoy. Y entonces su pregunta se la contesté muy ampliamente: ¿quién me establece pastor? Se me dio mi carnet pastoral. De hecho, como ya no tengo funciones en esa iglesia como pastor, pues está guardado el carnet. Pero para contestarle rotundamente, visítenos en la iglesia. Estamos ubicados en el 3er piso del Centro Comercial Nova, y pues ahí puede salir de dudas. Le pregunta a cada persona: ¿quién hizo pastor a ese hombre que está ahí? Nosotros y el Señor lo hicimos pastor y nos pastorea. Ahí salió de muchas dudas, porque si me pregunta a mí, yo puedo faltar a la ética o faltar a la humildad y decir pues decir un montón de cosas, currículum que no existen. De hecho, casi no me gusta hablar de mi currículum porque no es correcto. Pero ser pastor no crea que es un orgullo y un halago. Ser pastor es una responsabilidad, y hasta este momento yo dejo la sangre en el camino para dar una buena obra y para dar un buen testimonio, y eso usted puede comprobarlo cuando quiera. ¿Usted estudió toda la física y la teología? No. La física tengo conocimientos vagos, conocimientos generales de física. Ahora, la teología, pues no sé si soy más o menos que otros, porque no importa tanto compararse. Pero los resultados están a la vista, los resultados están a la vista. Y todo se hace para honrar la obra del Señor. Al fin y al cabo, todos somos obreros del Señor. ¿Cuál es la Biblia más adecuada para estudiar? Todas son buenas, todas son buenas. Jerusalén, Latinoamericana, Plenitud, MacArthur, Thompson, Diario Vivir. Todas son buenas, pero nada más que tiene que rodearse ahí de un portavoz, de un comentario, especialmente el Matthew Henry es bueno, el diccionario Vine, que es hebreo, arameo, griego, español, tal vez un par de diccionarios ahí, el CLIE, el Conciso, el Mundo Hispano. O sea, tiene que rodearse de eso, y hay que ver qué quiere estudiar también. Si quiere estudiar Cultura Bíblica General, que es la más difícil de todas. Eso es lo más difícil. Es más fácil la teología, porque la teología, muchos aspectos de la teología están sujetos a discusión, porque son diferentes posiciones teológicas o doctrinales. Pero la cultura general, especialmente la geografía, ahí está. El cerrito que se llamaba Monte Oreb, ahí está todavía. Un río que se llamó el río Sison, ahí está todavía. Entonces, los países que fueron cambiando de fisonomía, de geografía, de nombre, hay que conocerlos desde sus inicios, en Génesis hasta el día de hoy, para ver cómo se van moviendo todas las poblaciones, todas las creencias, todas las doctrinas. Entonces, eso es lo más difícil. Pero, hermano, aquí hay una pregunta. ¿Cómo descifraría? Yo creo que me quiere decir descifraría, porque me dice descifraría el capítulo 3 de Malaquías acerca del diezmo. Ahí está muy simple, hermano, ahí está muy simple. Hagamos una cosa. Mañana voy a dar una explicación general del diezmo, según de la Biblia. Sigo hablando del diezmo y mire, le compruebo de que es la persona que me está hablando del tema económico. Una vez más lo compruebo. Hagamos una cosa, los primeros mensajes de mañana, estos que me están preguntando ahorita, estos televidentes, mañana a primerita hora, dígame, explícanos el diezmo, vaya, a primera hora mañana. Y entonces, si es posible, antes de que, yo tengo que estar aquí a las 7 de la mañana, mañana el programa va a las 7 de la mañana, entonces, 6:40, 6:50, con 10 mensajes que reciba para una explicación amplia de Malaquías, y no solo capítulo 3, son 4 capítulos. Pero hagamos eso, porque puede ser de que yo esté siguiendo el juego a una sola persona que me está preguntando, y una persona en medio de 400,000 personas, entonces sería como, no sé, perder el tiempo. Así que el reto es mañana, antes de las 7 de la mañana, quiero ver por lo menos 10 preguntas, 10 personas que me hablen del diezmo. Y vamos a dar una clase de eso. Vamos con otro mensaje. ¿Qué Biblia dice todo lo que pasó antes y no miente? Pues no le entiendo la pregunta.
una persona que dice que ya no hay profetas. Sí, yo pienso igual. Hay profecía, pero profetas así a tiempo completo no hay. No ocupamos profetas porque ya está la Biblia, la Iglesia y el Espíritu Santo. No hay nada nuevo que alguien me vaya a decir. Vamos a... Gracias por las recargas. Muchas gracias por la recarga. Estimado pastor, buenos días. ¿Qué tan correcto es que un pastor viva con todos los lujos y sus miembros de la iglesia son gente de escasos recursos? En primer lugar, habría que ver de dónde él tiene esos recursos. Habría que ver de dónde, porque no puedo yo así alegremente decir, no, es que este pastor se está robando el billete de la iglesia. No, que este pastor es inconsciente, que su gente se está muriendo de hambre y él anda en carro de lujo. No, yo no voy a decir eso porque es generalizar y es muy arriesgado sin conocer el contexto. Lo que sí le puedo explicar es que hay pastores que ya tenían dinero antes de ser pastores. Yo conozco muchas personas que son empresarios y empresarios de éxito, y Dios en algún momento les hizo algún milagro, una petición, y ellos, por agradecimiento, montaron una iglesia. Compraron el terreno, pagaron la construcción de la iglesia y ellos estudiaron al mismo tiempo que estaban estudiando en sus negocios. Ya el que es el empresario, el que ya es un hombre culto, le resulta más fácil estudiar porque ya tiene la mente abierta para muchas posibilidades. Entonces conozco muchos casos de empresarios que dedican parte de su tiempo a pastorear hermanos de escasos recursos, pero ellos ya tenían dinero antes de ser pastores. Y entonces tenían sus carros, sus casas, sus empresas, sus posesiones, y dicen, voy a apartar algo de mis posesiones, voy a construir una iglesia y voy a predicar. Y entonces esa persona no tiene que renunciar a sus empresas, a su dinero, no tiene que renunciar, porque la iglesia no le ha dado nada de ello. Ahora, ese es un punto. Ya gente que tiene dinero y ha puesto parte de su dinero a montar una iglesia. Ya, eso es un punto aparte y ahí no hay nada que podamos criticar. Al contrario, es de felicitar a un empresario que ha dicho, bueno, yo voy a poner de mis recursos, voy a poner para bendecir a alguna gente. Claro que sí, hay que felicitarlos. Ahora, hay otras personas que son de familias que tienen dinero. Son personas que ya son de familias, que las familias le han otorgado ya una herencia en vida y ellos han decidido vivir su estilo de vida. Que ahí no hay ningún pecado porque el dinero es de ellos y si no es mal habido ese dinero, no veo ningún problema de que tenga un buen carro. Ahora, si la persona observa desde abajo para arriba, toda persona que esté en grandes dificultades económicas, cualquier carro viejo lo miran como un lujo, obviamente porque su enfoque es desde abajo. Entonces, el enfoque que tiene una persona de escasos recursos económicos, que no ajusta ni siquiera para la comida del día, y mira a alguien en un carrito de 100,000 empiras, eso es un gran lujo, porque él está observando con su pobreza. Ahora, si nos remontamos a clase media y miramos a alguien con un carrito de 100,000 empiras, cualquier taxi puede costar 100,000 empiras, cualquier perito mercantil, cualquier nuevo profesional en cualquier área tiene su carrito. Entonces, eso no es un lujo, eso es una necesidad. Pero si lo miro desde mi pobreza, cualquier cosa, un teléfono de 10,000 empiras ya sería un gran lujo para mí. Entonces, habría que ver, le estoy explicando los diferentes conceptos de qué es lujo. Ahora, si una iglesia le ha proveído a un pastor un sueldo, atención, porque este es otro punto, le ha proveído un sueldo y este pastor con ese sueldo lo ha puesto a trabajar. Le voy a poner un ejemplo de un pastor que yo conocí. Le daban escasamente 12,000 empiras de sueldo, un hombre capacitado que merecía un mejor sueldo. Y entonces él lo que hizo fue que en la misma iglesia, un terreno que había ahí, lo pidió en alquiler, lo limpió y montó una pequeña cafetería para la iglesia. Y entonces la gente de la iglesia, en vez de irse a comprar enfrente las pulperías a los alrededores, le compraban ahí. Y él vendía a un tanto por ciento más barato para bendecir a la iglesia. Entonces, obviamente, que la iglesia le compraba, él revendía, compraba, iba sacando sus ganancias, iba apoyando algo, iba sacando algo para la iglesia. Dios lo fue prosperando y entonces esa persona pues compró ese terreno, se amplió un poquito y después era tan trabajador el hombre que su dinero lo reinvertía. Y entonces, obviamente, 2 o 3 años después, ya tenía buenos recursos económicos. La gente que no sabía nada de esto, volteaba a ver y decían, miren que es más grande la pulpería del pastor que la iglesia. Miren ese pastor, miren que tiene dinero, miren cómo hace. Pero no se están fijando que este hombre, porque yo lo conozco, y este hombre empezó de la nada, vendiendo paletas, vendiendo jugos, vendiendo charamuscas, pero trabajando fuerte. Y ese es otro punto, de que si alguien ha trabajado fuerte en su vida,
fuerte, que no descanse, mientras otros están jugando billar, otros andan de vacaciones allá enseñando la chiclera en las playas. Hay gente que se ha quedado trabajando. Ese al final, a la vuelta de 10 años, esta persona trabajadora tiene buenos recursos económicos. Y al que anda enseñando el ombligo en las playas ahorita, al final de 10 años después, va a estar pobre, tal y como está, o más pobre. Y entonces este pobre que ha reventado todo su dinero viviendo fácilmente, mira al que ha trabajado fuertemente y lo mira con dinero, ya entonces ya le dice que está robando, que es injusto, que es ladrón, y pues hay un montón de cosas. Pero lo justo es que ha trabajado, y entonces si hay una persona que ha trabajado toda su vida y tiene un carro de $500,000 de lempiras, se lo merece, porque es con su dinero y se lo ha ganado. Entonces no le puedo decir yo que un pastor merece o no merece un carro. Miremos cómo consiguió ese carro. Si se lo robó, hay que meterlo preso. Si usted se lo dio, pues entonces ¿por qué le dio ese carro? Yo conozco iglesias que la población ha visto que su pastor anda en taxi colectivo y le han regalado un carro. Pero el pobre que viene llegando, miren, el pastor anda en carro y ando a pie. Y entonces hacer esas comparaciones son ilógicas. Son ilógicas. Cada vez que mira a una persona en carro, yo ando a pie, porque yo ando a pie, yo no tengo carro y yo siempre ando en taxi colectivo. Y yo miro qué pasa a otros, miren qué barbaridad que ese hombre tiene carro y yo no tengo carro, qué barbaridad. No, ahí la envidia no cabe. Así lo único que hay que ir viendo es que la verdad es que son personas de que han sabido trabajar y tienen sus posesiones y deben gozarlas. No tengo ningún problema en esto. Pastor, buenos días, que Dios lo bendiga. Si nuestro pastor no irá a la iglesia, ¿estamos bien o no? No, es que no entiendo la pregunta. Si es pastor y no irá a la iglesia, entonces no es su pastor. No le entiendo la pregunta. Vuelvo a llamarme, por favor. Buen día, pastor. Hablen de sus proyectos, me dicen aquí. Bueno, tenemos proyectos cuando ya el Señor nos bendiga. Por ejemplo, es importante las guarderías para las hermanas que son madres solteras, tener un lugar para cuidar a sus niños mientras ellas trabajan. Ese es uno de los proyectos que ahí está guindado todavía. Manejamos, gracias al Señor, un proyecto durante 3 años de poner 1000 platos de comida en la calle, más la predicación de la palabra. Lo estuvimos haciendo durante 3 años y lográbamos, entre muchos voluntarios, conseguir todo lo necesario. Poníamos un buen plato de comida los sábados a las 4 de la tarde, un buen plato de comida. Pero predicábamos la palabra, dábamos trataditos, ministrábamos. Entonces eso lo hicimos durante 3 años. Uno de los proyectos que todavía está ahí en cartera, que tengo que ver cómo Dios me ayuda, es de que cada restaurante de la capital me regale un plato de comida al día. O sea, una hamburguesa, las comidas rápidas que me regalen una hamburguesa, una porción de pollo. Tener un carro donde pasar a recogerlos, digamos, a las 10, 11 de la mañana, tener una ruta específica. Y recoger al día, digamos, unos 200, 300 platos de comida, ponerles un tratadito bíblico y escoger un lugar donde ir a dejar. Un día un barrio, un día la zona debajo de los puentes, otro día algún parque, otro día ir a alguna escuelita. Y entonces se necesita bastante recursos. En primer lugar, tengo la credibilidad, gracias a mi Dios. Tengo la credibilidad, nadie me puede señalar de que he hecho dinero con el Evangelio, porque al contrario, de mi propio sueldo he sostenido la obra muchas veces por la gracia del Señor. Entonces, gracias a mi Dios, tengo un buen testimonio, que donde yo vaya y toque la puerta se me revisa mi testimonio y no me va a encontrar una vida doble. Pero obviamente faltan otros recursos logísticos. No tengo un carro, necesitaría una persona de que manejara ese carro. Hay que darle un sueldito también a esa persona, porque andaría todos los días 2 o 3 horas diarias. Porque no solo es ir a poner el plato de comida en la boca de la persona, también es de predicarle. Nosotros hacíamos que nos tomábamos un parque, con el permiso de la alcaldía, nos tomábamos un parque y estando en el parque predicábamos la palabra. Conseguíamos un conjunto ahí, una disco móvil ahí pagada medianamente o voluntaria. Poníamos música, poníamos a alguien a predicar y después de una hora de predicación hacíamos el llamado, quién se quería convertir o no, cosas así, y lográbamos pues que mucha gente se convirtiera y los incrustamos en diferentes iglesias. Entonces todo eso, pues ha quedado el deseo. Ahorita, como tenemos bastantes trabajos, tanto en la predicación de la palabra, la enseñanza, los ministerios, todo eso, pero ahí está todavía. El proyecto es
ir de restaurante en restaurante, firmar un contrato con el dueño, con los comedores del mercado, con los comedores de la capital. O sea, cualquier lugar que venda comida, decirle, regálame un plato de comida, y si no puede uno al día, regáleme uno a la semana. Y entonces hacer todo un mapeo para decir, perfecto, conseguir un carro pick-up, unos 2 voluntarios, la gasolina, el sueldito, pedir prestado un carro, y establecer eso, empezar a hacer todas las llamadas. ¿Usted me regalaría? Sí, sí. De hecho, hay muchos restaurantes que me conocen y sí me lo darían. Y entonces, si yo tengo ahí 200 platos de comida al día, me voy y hago un mapeo de la ciudad. Un día alcanzamos aquí, otro aquí, en orden. No solo repartimos la comida, repartimos un tratado bíblico, si hay posibilidad de dejar Biblias, apoyarnos con la iglesia de esa localidad. O sea, es un proyecto bien bonito. Pero tenemos que sacar primero el proyecto que tenemos en mano ahorita, sacar adelante pues la congregación Berea, que también tenemos muchas dificultades, pero ahí vamos. Casualmente el domingo pasado costamos un año de existencia exitosa. Ya me llegó el tiempo de entregar el programa. Pasen muy buenos días. Los invitamos siempre a que nos visite en la Quinta Avenida a la distribuidora Zona Libre en Comayagüela, con un gran surtido de mercadería para mayoristas. También en San Pedro Sula, en Tercera Avenida. Así que los espero mañana a las 7 de la mañana. Pasen muy buenos días, que Dios me los bendiga. Mientras llegue ese momento de esperarlos y vernos otra vez a las 7 de la mañana, mañana le pido a Dios que derrame grandes y ricas bendiciones sobre Honduras. Gracias a las personas de que nos están mandando ayudas. Que Dios me lo bendiga. Pasen muy buenos días. Con permiso. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad. corazón.